Hermanos en Cristo Jesús, una vez más aquí en este canal, Cristo cuenta contigo, oremos juntos. Hoy vamos a traer una enseñanza. La enseñanza es del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo del 12 al 16 y del versículo 22 al versículo 26. Pues empecemos esta enseñanza del Evangelio de San Marcos. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de las Pascuas? Él les dijo a los dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Preparémonos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y le dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derramará por todos. Yo le aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura me recuerda una lectura que yo leo mucho. Y la vivo, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 48 hasta el 54 al 55. Si usted se ha dado cuenta, lo que yo acabo de decir ahora mismo, del Evangelio de San Juan. ¿Por qué el Evangelio de San Juan? Es cuando Jesús le dice a sus discípulos y a la multitud. Ustedes recuerdan aquella escena donde Jesús, de 5 panes y 2 peces, le da a comer a más de 5,000 personas. Pues estos son los mismos discípulos que siguen a Jesús, y luego que Jesús le dice que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Por qué? Porque esta gente seguía en Jesús, no era por lo que Jesús hacía, sino era porque Jesús le daba de comer, y en un evangelio hasta lo proclamaron rey. Pero el pan de que Jesús está hablando es de su propio cuerpo, que su cuerpo es la verdadera carne. En el Evangelio de San Marcos, el mismo Jesús prepara el pan y, dando gracias, lo tomó y se lo dio a toditos. Jesús dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego dice que tomó el vino dando acción de gracias y se lo dio a todos de ellos. Tomar y beber todo de él, porque este es el vino de la nueva alianza, quiere decir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos en el mundo, inclusive, han llegado a creer que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo es un santo, que Jesucristo es un gran hombre, que Jesucristo es todo menos que Jesucristo es Dios. En la enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al 26, dice Jesús, cuando los discípulos le preguntan: ¿dónde vamos a pasar la cena de la Pascua? ¿Qué es lo que Jesús le dice? Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre con un cántaro. Lo van a seguir, y en la casa que él entre, le van a preguntar al dueño de la casa: te manda a decirle el maestro que dónde va a pasar la Pascua. Y cuando ellos van, ¿qué pasa? Exactamente lo que Jesús le dice, se encuentran con eso. Nadie puede hacer eso a menos
que no sea Dios. Yo no puedo decir ahora mismo a Agustina, que está aquí conmigo, vete a la esquina, a la calle John Kerr Avenue, y allí te va a encontrar con un hombre que te va a decir, Andrés mandó a buscar esto y llévale eso a él. No puedo hacerlo ni yo ni nadie porque no soy Dios. Y mucha gente hoy en día se hacen pasar por hechiceros, por adivinadores, por creyentes, y que leen la taza, que leen la carta. Ayer escuché yo un comercial en la radio que una señora estaba anunciando que cobraba $20 por leer la carta o la mano o el tabaco. ¿Creen ustedes que eso será verdad? ¿O le creemos a Jesús que en su palabra nos dice, vayan a la calle y encontrarán un hombre con un cántaro, síganlo, y en la casa que entren, pregúntele al dueño de la casa, te manda a decir el maestro dónde va a pasar la Pascua? Segunda enseñanza. Este hombre le va a presentar a los discípulos de Jesús una habitación en el segundo piso. ¿Qué significa eso? Lo he dicho en otro video. El segundo piso es la que supera al piso de abajo. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que se hablaba mucho del templo y de la sinagoga, pues Jesucristo va a fundar su propia iglesia superior en el segundo piso. Ahí nace verdaderamente la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza sobre el segundo piso, que es la casa? Los panes, mis queridos hermanos. Tomó pan y dio acción de gracia. Y tomó y se lo dio a su discípulo. Decir, tomar y comer todo de él, porque este es mi cuerpo, quien será entregado por ustedes. ¿Qué les ha dicho? Que ahí sabemos que ya el pan, el que vemos en la iglesia, el que le llamamos la Eucaristía, que significa acción de gracia, lo que le llamamos la hostia, ya deja de ser simplemente de un pan de harina y se convierte verdaderamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de que lo que Jesucristo dice, San Pablo lo confirma? Y muchos de ustedes que leen la Biblia se han dado cuenta que San Pablo nunca tuvo un encuentro con Jesucristo personal. Y San Pablo da testimonio cuando tiene ese encuentro con Jesucristo. ¿Qué les ha dicho? Que si San Pablo no lo conoció a Jesucristo cuando andaba con los apóstoles predicando el Evangelio por ahí por Jerusalén, Damasco y todos esos pueblecitos, y luego él encuentra a Jesucristo y predica esto, que les ha dicho que Jesús resucitó de verdad, y al resucitar de verdad se le apareció a Saulo de Tarso, hoy en día el evangelizador más grande, el que ha dado más testimonio de Jesucristo, llamado San Pablo. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 en adelante. Capítulo 11, versículo 17 en adelante. Vamos a ver qué enseñanza nos tiene San Pablo. Siguiendo con mis advertencias, no lo puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. E incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes pues se reúnen, pero no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. No tienen sus casas para comer y beber, o es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar
a los que no tienen nada. ¿Qué le diré? ¿Tendré que aprobarlos en esto? No. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo nos dice a nosotros, si tú eres lo que te reúne en la iglesia, y me perdonan los hermanos separados, y hacen simplemente un símbolo, cuando Jesús dice que su pan es la verdadera comida, su carne, y que dice que ha bajado del cielo, el pan que ha bajado del cielo, y luego nos dice en el capítulo 14, versículo 22, Jesús nos dice que tomó pan y dando gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos, y diciéndole, esto es mi cuerpo. Y luego agarra el vino, que ya no es vino, sino la sangre de mi Señor. Tomar y tomar todo de él, porque este es mi cáliz, la sangre de la nueva alianza. San Pablo nos dice, en el versículo 21 del capítulo 11, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Por qué Pablo hace esa aclaración? Porque muchos de nosotros creemos que el pan del Señor es cualquier alimento. No, el pan del Señor nos lleva a nosotros a nuestra propia salvación y nuestra santificación. El versículo 22 dice, ¿no tienen sus casas para comer y beber? Si tú crees que es un alimento cualquiera, regular, que el pan del Señor es un pan cualquiera, pues vete a tu casa y come lo que tú quieras. Y si tienes sed o tienes deseo de beberte vino, bébete el vino en tu casa. Pero si vas al templo, a la iglesia del Señor, debes reconocer que ese es el pan del Señor y que no es para solamente llenarte el estómago, sino para llenar tu alma y fortalecerte y llegar a ser santo. El versículo 23 dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez le es transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Una vez más, San Pablo rectifica que el Señor cogió pan y después de dar gracia, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Enseñanza de San Pablo, que San Pablo fue sacerdote. Porque exactamente eso mismo es lo que se hace todos los días. La misa no puede cambiar por nada del mundo. Por eso que hay mucha gente que me dice a mí, pero la misa no cambia, nada más lo mismo. Pero eso fue lo que Jesús nos dijo, quisiera. Eso fue lo que Jesús le dijo todas las veces que lo hagan. Jesús no le dijo a los apóstoles, varíen esto. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Yo tengo una hija que ella es hermana separada. Y yo a veces me converso mucho con ella. Y cuando hablo con ella, me doy cuenta que ella hace todos menos la enseñanza de Jesucristo. Porque a veces nos llenamos de nostalgia o de sentimiento, o que sentimos algo en cierta cosa, con cierta alabanza y cierta aleluya, y creemos que estamos en la verdad. Yo no critico eso, eso es para que mi hija no cambie. Perdóname, hija mía, que estoy diciendo esto. Pero Jesús está diciendo, tomó pan, dando gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomar y comer todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. No ningún símbolo. No ningún símbolo. Esa es una realidad, como que yo me llamo Andrés Rivera y como que aquí estoy filmando este video en este momento. Es seguro. Versículo 26 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Mira lo que nos dice San Pablo. Fíjense bien cada vez que coman de este pan y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga.
Vamos a ver algo más, para no ser mezquino con la palabra de Dios. Por lo tanto, el que come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuándo que indignamente? Cuando tú no crees eso que es verdad. Cuando yo voy a la iglesia y se me dice el cuerpo de Cristo, amén, con toda la alegría y de dentro de mis entrañas digo amén, porque proclamo que es verdad lo que el Señor me está diciendo, porque lo creo, porque Él es el que me lo está diciendo a través de su sagrada escritura, no palabra de hombre. La sangre de Cristo, amén. Qué bueno que tengo a Dios, qué bueno que estoy tomando la sangre de mi Señor Jesucristo, qué bueno que estoy en comunión con Cristo. Él me come, yo me lo como. Estamos en según comunión. Que no nos quede la menor duda, mis queridos hermanos. Es una realidad que Jesús nos está enseñando hoy. Y San Pablo lo ratifica en su lectura de 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 17 hasta el 27. Versículo 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Por eso es que cuando yo voy a la Santa Madre Iglesia, primero tengo que hacer una meditación, un examen de conciencia. Señor, ¿en qué te he fallado? Y en ese examen de conciencia viene a mi mente todo en que yo le he faltado al Señor. Señor, perdóname. Y antes de empezar la Santa Misa, el Padre proclama, como somos pecadores y somos hijos de Dios, digamos, pronunciemos nuestro pecado y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Me reconozco pecador ante Dios y ante mis hermanos, para que el Señor en su divina misericordia me perdone, para que mi conciencia esté limpia cuando vaya a recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo. Así de sencillo. Porque San Pablo, voy a repetir el 28, es así. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Pero cuando yo hago todo eso, en la comunidad, frente al Santísimo, frente a la cruz del Señor, ahí yo reconozco que soy un verdadero pecador y me arrepiento antes de recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor. Versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo del Señor. Esto no son palabras mías. Esto lo pueden leer en 1 Corintios, capítulo 11, y lo pueden leer del 23 hasta el 30. O terminar ese capítulo. Ahí está toda la enseñanza que San Pablo nos da de lo que es ser un verdadero cristiano. He escuchado mucha gente, en estos días escuché a un hombre que dijo, no soy yo quien vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Mis queridos hermanos, el decir esa palabra es una palabra grande. Para hacer eso, tú tienes que negarte a ti mismo, coger tu cruz y seguir a Jesucristo. ¿Cómo lo hizo San Pablo? Que siendo un hombre romano y judío con doble ciudadanía, después de perseguir a los cristianos, a la iglesia primitiva, cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, se convierte él en el perseguido. ¿Por qué? Porque la gente que le mandaron a perseguir a los cristianos, entonces le mandan a otra que los persigan a él para que le vuelen la cabeza. Por eso que San Pablo dice, no soy yo quien vive en mí, es Cristo que vive en mí. O sea, no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí.
¿Por qué? Porque se negó a sí mismo para evangelizar, aún sabiendo que él iba a morir por causa del evangelio de Jesucristo. Pues lo voy a dejar con una pequeña tristeza que invade este canal. Hoy se cumplen 3 meses de la partida de Ángela María Cabrera. Que Dios en su divina misericordia se apiade de ella y que la Santísima Trinidad y la Virgen María siempre intercedan por ella y por los familiares que están aquí en la tierra con nosotros. Por ejemplo, su madre, Ana Mercedes Muñoz, quien popularmente le decimos mamá. Mamás, que Dios se apiade de ti y que te ayude a fortalecerte de esa gran pérdida. Yo sé que no es fácil perder una hija, porque los padres quieren enterrar a sus hijos. No ver los padres enterrar a sus hijos, sino que los hijos entierren a su padre. De verdaderamente, de lo más profundo de mi corazón y de este canal de Cristo Cuenta Contigo, oremos juntos, te damos nuestro pésame y estamos contigo en tu dolor. Que la Santísima Madre María, siempre Virgen, te proteja siempre con su manto. Y así como tú sigas haciendo el Santo Rosario, siga orando, intercediendo por todo aquello que deja en este mundo, que es tu hija y nuestros familiares. Que Dios nos bendiga siempre y que la Santísima Trinidad bendiga este canal y a todo lo que lo vea, para la única gloria de Dios y para nuestra santificación y todo lo que ve en este canal. Recuerda, Cristo cuenta contigo, oremos juntos.